Como he dicho en otros vídeos, España va a pegar fuerte muy pronto. De hecho, aunque parezca raro, España está en la boca de todo el mundo ahora. Hay mucha publicidad referente a España sobre el gobierno, las circunstancias actuales del presidente Pedro Sánchez y su gobierno. España, pues, está en boca de mucha gente. Pero quiero decir una cosa, que no es casualidad que ahora España poco a poco vaya siendo el centro de mucha publicidad, ya sea en la política, en el asunto de la economía, de la guerra, del armamento, de las circunstancias, de la inmigración, ahora en bocas de todo el mundo. Está España. Es como una forma indirecta de dar publicidad a todo el mundo a España. Porque mucha gente de países nórdicos o de países asiáticos, no tiene ni idea de dónde está España. No se ha hablado nunca de España, porque generalmente el turismo que acude a España es siempre de los países europeos nórdicos, ¿no? O sea, ingleses, franceses, a veces americanos, en Marbella, todo eso son las colonias más ricas de los ricachones norteamericanos, de productores de cine, políticos, etcétera, etcétera. Pero España ha sido siempre muy querida y visitada por turismo, pero en plan eso, por las condiciones que el país español concede, buen clima, las playas, toda España está rodeada de playas, toda España, de norte a sur. Luego el clima, el turismo, la generosidad del carácter español, siempre somos muy afectos con el turismo, ¿no? Cuando vienen a España hay traductores en todos los hoteles, sobre todo del alemán, del inglés, francés. Sí, España va siendo poco a poco el foco de mucha gente. Ya digo que ahora, ¿por qué ahora? Hay varias razones. Porque muchos países, como dije al principio, no sabían dónde estaba España. Ya digo de las zonas limítrofes, o Francia, o Bélgica, Alemania, sí saben dónde está España, ¿no? Pero no en otros países ya lejanos, en Asia, sobre Rusia, todos aquellos países, en Sudamérica. Mucha gente no conoce con exactitud dónde está España. Si a usted, por ejemplo, por poner un ejemplo, le dicen a un joven estudiante, oye, señálame en un mapa mundial, ¿no? ¿Dónde está Bogotá? La mayoría no lo señalarían. Sí, sabrían que Bogotá existe en Centroamérica, Sudamérica, tal, dirían algo así. Pero no te señalarían enseguida dónde está Bogotá, por decir algo. ¿Dónde está Quito? ¿Dónde está Nicaragua? Muchos no lo señalarían. ¿Por qué? Son países quizás que no tienen una abundancia, como tiene España, de publicidad, de turismo, de historia de España. Porque no hay que olvidar que España ha sido históricamente visitado por todos los países antiguos del mundo. Han estado nórdicos, es decir, han estado romanos, han estado judíos y están. Han estado todos los países del mundo. Todos los países antiguos del mundo, africanos. De hecho, España, en un tiempo, y ahora explicaré por qué, fue toda árabe. Toda árabe. Fue la invasión, que era una maldición de las profecías de la cueva de Hércules. Una maldición se cumplió. De tal manera que había en la mesa de Salomón, una mesa que ya he explicado en unos vídeos, ahora lo explicaré con más detalle, qué es la mesa de Salomón y por qué Salomón tuvo que venir a España, a Toledo, el centro geográfico de España, para construir unos túneles y una mesa especial. Hay escritos antiguos que hablan de la mesa de Salomón. De hecho, Salomón en España, eso en la Biblia lo puede hallar, se llamaba antiguamente, en tiempo de Salomón, Tarsis. Fíjense, detalles, son detalles, hay que mirar en los detalles. Por ejemplo, ¿España era conocida antiguamente? Pues sí. Muy antiguo, sí. Un detalle, digo, para que ustedes vayan poniendo puntos en el puzzle. Son detalles. ¿Sabe usted dónde quería ir el profeta Jonás? Aquel hombre que Dios mandó a Nínive para profetizar a ese país, que en 40 días se arrepintieran, porque eran unos bárbaros, ¿no? Guerreros y sádicos, o los destruía a todos. Y curiosamente, ¿dónde quería ir Jonás? Que no quería ir a Nínive, le daba miedo. Y cogió un barco en una costa limítrofe al norte de Israel, Jope, y quería ir ¿a dónde?
Jonás no a Nínive, a otro sitio. ¿Dónde creen que fue? Quería ir a España, a Tarsis. Luego, antiguamente ya había un concepto muy espiritual y muy fuerte de que España era un lugar insólito, muy especial. De hecho, los primeros cristianos en el mundo europeo que vinieron desde Israel con el apóstol Pablo, que era el mejor apóstol de todos, fue a España. España vino el apóstol Pablo, además en la carta a los romanos lo escribe varias veces, que tenía deseos de llegar a España para empezar a predicar el reino de los cielos, porque Pablo por Jesucristo fue comisionado que predicara en todos los países, en todas las naciones, diera testimonio. O sea, le había visto Jesucristo a ese hombre que había sido perseguidor de los cristianos, había sido fariseo, de la religión de los fariseos, fanáticos de eso, y entonces Pablo vio Jesucristo el corazón, que era un hombre noble, que estaba equivocado, que le había creído y era fanático en su forma de ver la religión, de que los cristianos eran erróneamente, que no eran verdaderos. Y Jesucristo, el fundador del cristianismo, de una visión, camino a Damasco buscando y persiguiendo cristianos. Le tiró de un caballo, le dejó ciego a Pablo y ya le explicó que fuera un cristiano que le iba a curar, pero que fuera a España. Y Pablo embarcó a España y estuvo en varios sitios, que ya explicaré milagros que hizo Pablo en España, para fundar el cristianismo en España. Ya, porque ya España, en tiempos de Pablo, ya era una colonia romana, como era todo el territorio de Israel, ¿no? de aquella zona de romanos. Era colonia, los romanos eran unos conquistadores y España también, toda España de Roma. ¿Por qué digo esto? Porque hay cosas en España que, bueno, van a dar mucho que hablar, mucho que hablar. Por eso digo que parece una preparación, que mucha gente no lo puede entender. Yo lo sé, que lo explico con unas palabras muy simples, pero no pueden. ¿Qué hay en España que va a cambiar el mundo? Eso lo expliquen, no lo entienden. ¿No? Jesucristo dijo una vez a sus discípulos estas palabras, estas frases, dijo que tenía muchas cosas que enseñarles, pero que no las enseñaba, Jesucristo no las enseñaba a sus discípulos, porque no las podían soportar. O sea, en aquellos tiempos, por ejemplo, imagínense un ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿eh? Que Jesucristo le hubiera dicho a los discípulos, mira, las buenas nuevas, dijo Jesucristo, se predicará en toda la tierra habitada y llegará, diga, hasta el confín, más allá de la tierra habitada. Un ejemplo, ¿eh? Entonces la gente entendió, los cristianos, que las buenas nuevas que predicó Jesucristo las enseñó con la esperanza del reino de Dios, el paraíso en la tierra, la vida eterna, la resurrección de todos los muertos, pero dijo que más allá de la tierra habitada irían las buenas nuevas. Claro, Jesucristo no les dio concretamente qué significa. El entendimiento en el cristianismo primitivo podía ser, bueno, más allá de Jerusalén, Israel, porque ya estaba el centro de los primeros cristianos que eran judíos. Bueno, no es que Jesucristo era judío también, pero dice que se empezó allí el cristianismo con Jesucristo que vino a la tierra, nacido de una mujer judía y un padrastro, José, que era carpintero, pero que era el Mesías esperado, que iba a ser el libertador del mundo. Y empezó a predicar allí, en Jerusalén, en Judea, pero luego se extendió más allá. Pero Jesucristo predijo que más allá de las fronteras de Israel, más allá de la tierra habitada, se predicarían las buenas nuevas. La gente sí lo entendió, pues comúnmente, o como lo entiende mucha gente hoy, dice, bueno, pues sí, que más allá de Israel se predicaría, y de hecho, así fue, no literalmente, pero así fue. Se predicó en España, en Europa, en Francia, en Italia, ya se empezó a predicar el cristianismo entonces. Pero ahora voy a decir algunos detalles que van a sonar, como dijo Jesucristo, que no le podía explicar. Le digo, no lo digo esto, no, porque no lo pueden soportar. Ahora, ¿qué hubiera pasado con los cristianos si Jesucristo hubiera dicho, bueno, las buenas nuevas se predicarán en toda la tierra, habitadas más allá todavía? Y si hubiera dicho Jesucristo, y en el planeta Marte se predicarán también las buenas nuevas del reino de Dios en la tierra. ¿Lo hubieran entendido? No. No, se hubieran quedado perplejos. De hecho, no se conocía entonces. Ellos veían estrellas y tal, pero no sabían que existía un sistema planetario. Sí, veían la Luna, veían el Sol, pero que 12 planetas circundarían la Tierra. Pues, pero decir que en Marte, ¿qué sabían ellos de Marte? Que era un planeta. Pero Jesucristo, si hubiera dicho eso, ¿cómo lo entienden? Porque dijo más allá de las fronteras, de donde habían empezado la buena nueva, de toda la tierra habitada se predicaría el reino.
Bueno, pues, ¿qué le parecería si en Marte ya se han predicado las buenas nuevas? Y han ido astronautas varias veces, ¿no? Y en la Luna, que han visto pequeñas ciudades antiguas. En la Luna, que no lo dice la NASA, que hay pequeñas poblaciones, se han filmado, pequeñas, no covachas, no, pequeñas ciudades, pero muy modernas, en la Luna y en Marte. Y que en la Luna hallaron una nave gigantesca, la nave del Apolo 20, pero había una mujer dentro de la Tierra, de la nave de esa, que era una mujer de la Tierra, ya diré quién es. ¿Qué hubieran pensado los discípulos de decir, sí, en la Luna hay una nave que ha viajado de la Tierra a la Luna para hacer ciertos trabajos y una mujer se quedó allí? No hubieran entendido ni palabra. Dicho, ¿qué dices tú? No, por eso dijo que no digo estas cosas todavía, porque no las pueden soportar. Ahora ya sí se pueden soportar. Y yo digo, y ya lo veréis, que sí, en Marte se han predicado las buenas nuevas del reino. Más allá de la Tierra habitada, más allá, erudito y más allá, en Marte. En el momento que haya ciudadanos humanos, seres humanos, hombres, mujeres, en otro sitio fuera del planeta se predican. Jesucristo prometió que allí se predicaría. Y hay, de hecho, voy a decir una cosa, que en Marte hay todavía hoy, hay una cierta de oportunidades de gente que ya ha firmado el contrato para ir a colonizar Marte, humanos. Muchos son hijos de astronautas, hijos de políticos de la NASA, ya tienen el contrato para ir a colonizar Marte. Luego allí hay gente, ¿no? Hay al que hay que colonizar. Cuando, por ejemplo, el Colón, 1492, que fue, que ya es muy largo de contar, el final de la invasión árabe en España. Estuvieron 700 años en España. Y luego terminó aquella, porque era una maldición que había en la cueva de Hércules, que si alguien entraba en la cueva de Hércules antes de tiempo, antes de que un personaje en el tiempo entraría, ¿eh? Habría una maldición que invadirían los árabes 700 años. Eso lo vio Rodrigo, en tiempo de Rey Rodrigo, y entraron. No tenían que entrar, y entraron en la cueva desde Toledo, un lugar específico que ya mostraré. Toledo está invadido de túneles. O sea, hay gente que se ha metido en los túneles de Toledo y no ha salido más. Gente que es muy peligroso, un corredor de túneles sin luces o apenas con una linternita, y que hay túneles que van en varios kilómetros, luego bajo una escalera, se dirige a la izquierda, luego sube para arriba, se dirige, y es un laberinto que como te pierdas ya no sale. Ya ¿qué vas a hacer? Es lleno de túneles, porque antiguamente Toledo, capital, había solo en Toledo fundado con iglesias, monasterios, frailes, conventos, tal, catedral. No había otra cosa. Solo eso. Y era la oportunidad que tenían algunos mangantes de decir, bueno, yo que trabaje para mí. Y toda España tenía que trabajar para ellos cobrar y comer y tener. O sea, ellos no hacían nada, a cobrar, como hace el Vaticano, como hacen todos, amasar fortunas, pero que trabajen los demás. Y ellos a cobrar, hacer bancos y hacer capitales inmensos. Pero ese es el detalle interesante de la colonización de otros planetas. Y las buenas nuevas llegarían donde haya humanos, en cualquier sitio, en el fin del universo. Y llegarían las buenas nuevas. Pero esto no dejaría a nadie exclusivo que no conociera o que no supiera la esperanza que Dios predijo de una vida eterna en la tierra. Y que aunque hubiera muerto, lo traería en la vida, en la resurrección, y conocería esa verdad y tendría la esperanza de vivir para siempre y no morir nunca más. Luego son detalles interesantes que la gente no ha pensado. No ha pensado. ¿Qué hace una nave de la Tierra en la Luna? La nave de Apolo 20, una nave gigantesca. Hay fotografías en ello. Miren en internet, en Google. La nave de Apolo 20 en la Luna. ¡Pum! La mujer que la llamaron los astronautas se la trajo a la Tierra de orden de la NASA, una mujer que había dentro de esa nave gigantesca, una nave de una capacidad interior que podía caber toda la población de Nueva York y sobraría espacio. ¿Quién hizo esa nave? ¿Qué hacía en la Luna? ¿Quién es esa mujer que dejaron dentro? ¿Quién hizo aquellas ciudades que hay en la Luna? ¿Por qué la NASA? Silencio. No dice nada. ¿Quién le ha ordenado a la NASA que no diga nada? ¿No entienden? ¿No entiende que todo esto es tan misterioso, que es alucinante, de que hay entes y seres por detrás que dicen esto sí, esto no? O sea, que la humanidad, ¿quién está detrás? ¿Y por qué esto sí y esto no? ¿Por qué no tiene derecho a la humanidad? Piensen en lógica. Que bueno, que los astronautas ya filmaron con módulos lunares, desde el satélite lunar, que había naves y que había pequeñas ciudades y que la luna está hueca. Silencio.
¿Por qué? Porque hay gente que le dice esto sí, esto no, esto la gente no lo puede saber. Jesucristo lo dijo, lo profetó, que habría cosas que no podrían soportar. Y no se les decía por eso. Jesucristo vieron en Jesucristo milagros, que resucitó muertos, curó todas las enfermedades, multiplicó panes y peces para comer miles de personas. En la boda de Canaán, cientos de litros de agua en vino. Eso no lo hace nadie, lo hizo. Aún así lo podían soportar, lo podían ver la gente que era milagroso, que tenía el poder, el Hijo de Dios, de hacer maravillas. Pero ahora decirle que en nuestro planeta, en la Luna, y que hay una nave, y que hay mujeres, y que hay ciudades, y que en Marte hay más, cuando no conocían ni de Marte nada, ni una foto de la Luna. En los primeros cristianos, bueno, los judíos, veían el cielo estrellado como puntitos, ¿no? Puntitos. Si le dijeran que uno de esos puntitos es un conjunto de millones de estrellas, de una galaxia de esas, no lo entenderían. Entonces no se podía explicar que esto de nada. Pero piensen con lógica, Dios ha hecho solo una creación. ¿Para qué el universo? ¿Para qué hay billones de planetas? ¿Para nada? ¿Para entretenerse? ¿Quién puede filmar o ver o calcular cuántos planetas hay? ¿Cuántos sistemas solares? Imposible. Ni nunca lo podremos. Cuando son billones. Llegar a Marte ya es un récord. Ya es un récord. Y la Luna ya fue en los años 50, pues un récord bastante grande, porque tenía la gente curiosidad qué era la Luna. Siempre una luz por la noche, una lámpara que hizo Dios para tal. En cierto modo, sí. Pero ¿quién se iba a figurar que en la Luna había pequeñas poblaciones, edificios, en la Luna? Y que los astronautas, cuando pisaron la Luna, la NASA iba concordando con ellos. Iban hablando para que... Y le decían a la NASA, cuando hay escritos y textos que están traducidos en internet, se pueden ver, que los astronautas pisan, dijeron, mire, le dijeron a la base, estaban en contacto con la NASA, con la Tierra. Mire, hay gente que estamos viendo aquí, es increíble, es verdad, existe, y hay edificios. Y le decía a la NASA, no digas nada, no digas nada. Pero esto es increíble, no tengáis miedo, acercaros, tal. Pero mira, y hay viviendas allí. Y había una vivienda que le dijeron, bueno, entrar en esa vivienda. A ver, una vivienda subterránea. Y entraron. Hay filmaciones que filmaron dentro varios astronautas en un edificio subterráneo, con unos túneles. Pom, pom, pom. ¿Qué le parece? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué lo callan? ¿Eh? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué la humanidad no tiene que saber que en la Luna hay ciudades? ¿Por qué no tiene que saber que en Marte también? ¿Por qué no tiene que saber que la Luna es hueca? ¿Que tiene que saber que la nave, que hay una nave gigantesca? O la NASA no podía construir esa nave, ni en broma. Bueno, solamente voy a decir, hay rocas preparadas, obeliscos grandes, pero artificiales, de varios millones de kilos, no uno, varios. Hoy no hay técnica para hacer esos obeliscos, no. Te puedes, nada, no. Una mole de varios millones de kilos en Baalbek y en otros sitios son bloques, pero que están cortados y pulidos, que lo pesarían y pesaría eso 2.500.000 kilos más. ¿Qué maquinaria puede hacer eso? Ninguna. Pero estaban hechos hace miles de años. Entonces ya la gente es una forma de pensar, en principio, que no hemos estado solos. En el principio también, que no estamos solos en la Tierra, que en otros sitios también hay creaciones de Dios. Que eso de que el universo, como dicen los arqueólogos, es un Big Bang, es una explosión que vino de la nada, no sabemos de qué, y no había nada, y ¡boom! Un fogonazo, y empezaron estrellas, bolas de fuego que se fueron enfriando millones de años hasta que... Y te cuentan esa bola y la gente se la traga con patatas fritas. De eso nada. Los planetas, satélites, cometas, que hay millones o billones, están cronometrados perfectamente. Como la Tierra está perfectamente controlada, las vueltas de la Luna sobre sí misma, sobre la Tierra, las vueltas de la Tierra alrededor del Sol, cronometrado a la perfección. Si solamente lo perfecto que estamos, no un bim bam, una casualidad ciega y empezaron a salir bolas y... Si solamente la Tierra, nuestro planeta, se acercaron un poquito más al Sol, en su digamos, rotación sobre sí misma, traslación alrededor del Sol, se quemaba la Tierra como una pavesa. Se acercaron un poco, un millón de 100.000, 200.000 kilómetros al Sol en su órbita, la Tierra desaparecía, como si usted coge un papel de fumar y se lo acerca a un fuego, a una estufa, échala dentro de la estufa y una pavesa, desaparece. La Tierra aparece. Luego no se ha acercado nunca al Sol. Las órbitas funcionan perfectamente. El Creador hizo todo perfecto. Y solamente si hay defectos, hay cosas que es que Dios no quiere que las sepa la gente. Porque imagínense que la humanidad es un ejemplo que les pongo,
no quiero especificarme en otras cosas y apartarme del tema general. Si la humanidad pudiera manejar la nave del Apolo 20, donde haya una mujer dentro, se la trajo la NASA, dentro de la nave, y yo diré quién es esa mujer, ¿eh? Lo prometo. La llamaron la Mona Lisa, no sabían quién era, allá una mujer dentro, y otras cosas más que se trajo en módulos lunares a la Tierra. Si eso empiezas a mirar, te das cuenta que hay una manipulación en la Tierra gigantesca y que hay organizaciones muy fuertes que aquí que dicen esto sí, esto no, controla la NASA, controla la CIA, controla esto, controla todo. Fíjese una cosa, y es trágico, muy trágico, pero quiero decir con esto, quiero con ello darme un poco que hemos, para mucha gente que lo que yo digo puede ser nuevo, puede ser que digamos exagerado, no lo es. Al revés, es más grande de lo que yo imagino. Cuando ya salga esto ya lo veré. Que por ejemplo, cuando estas cosas están ahí y existen y ya se han filmado, hay fotografías, mira en internet ya pueden fotografías de ciudades antiguas en Marte, pirámides en Marte, pirámides en la Luna, pirámides en la Antártida. Porque la arqueología no, ¿qué va a decir de eso? Que eran faraones que iban allí a la Antártida en una canoa de junco a hacer una pirámide. ¿En qué pirámides haya cuerpo alguno de faraón? ¿O un sarcófago? Nada, vacías. ¿Cómo han podido mentir y siguen mintiendo y insistiendo que eran faraones? Y usted dice, pero oiga, ¿qué faraón y qué hostia? ¿Dónde está el faraón? Bueno, no, es que esto antiguamente entonces, y te mete un rollo. No, es que seguramente los ladrones de tumbas, iban con un sarcófago que pesaba ya toneladas de una pirámide, tenían que abrir la pirámide primero y hace miles de años y sacar el sarcófago, se lo llevan a su casa para meterle en el dormitorio y tener al lado el sarcófago con un faraón muerto dentro esquelético. La gente se ha inventado unos rollos, los arqueólogos, que ya, es como la religión, como sabe el Vaticano. Ha inventado tantos dogmas y cuentos, y el infierno, el purgatorio, el limbo y el karma. Bueno, que ya no saben por dónde tirar. Y ya lo que hacen es cobrar, cobrar, cobrar. Sin explicar nada. No, aquella es tradición, ¿no? Que cuando el niño bautismo, pues, cobrar. Y cuando hace la comunión, cobrar. Cuando se casa, cobrar. Cuando muere, cobrar. Menudo negociazo han hecho. Y luego, en la Edad Media, piense esto, que esto da escalofrío, que eso saldrá, ¿eh? El juicio está preparado. En la Edad Media, ¿cuántos millones quemaron vivos? Hombres, mujeres, niños. Imagínense, por ejemplo, en una capital donde usted viva, en una plaza pública, vienen verdugos de estos asquerosos, de estos monstruosos, que eran frailuchos de estos, de pruebas mentales, y que cogieran a gente a latigazos, los montaran en una tarima, los ataran, los empezaran a pegar latigazos y tal, y echaran gasolina, bueno, en antiguo aceite o lo que sea, y pegaran fuego. Y los niños, las niñas gritando de horror, ¡ah! Y el clero cantando. Y dice, mira, esto es el castigo de Dios, Dios lo ha querido a la gente. ¿Qué le parece? Eso fue realidad. Pero hoy se habla poco. Menos mal que Internet sigue siendo un milagro, que van apareciendo cosas. Van apareciendo más, porque el control férreo que ha tenido el Vaticano con los políticos, tal, a cobrar unos y otros, ya no existe. Y entonces ya la gente puede realmente, en libertad, sea en España, donde sea, hacer o decir lo que realmente siente, lo que sabe, en Internet, en vídeos, lo que sea. Digo esto porque en España hay muchas cosas que no han querido que salgan y van a salir. Y eso, el miedo que pueden tener estas élites es que en el momento que salga una, sale la otra, y salen efectos dominó. Y se inunde el sistema. No es el miedo, la gente se va a beneficiar de los descubrimientos que sacaré en cantidad. Se va a beneficiar en cantidad. Lo que va a perjudicar es toda la gente, los malvados, esos monstruos que han hecho fortunas. En nombre de Dios, claro. Sus fortunas desaparecerán. Aunque intenten llevárselas a bancos de paraísos fiscales, se recogerán. Y se llevarán todas enteras, todo lo que han robado miles de millones, a la gente, los parientes de los que quemaron vivos en tal y tal sitio, los cátaros, o lo que sea, o los valdenses, lo que sea, los familiares, las poblaciones, que cogieron gente, un montón, miles, y quemaron vivos, para decir, esto es lo que va a pasar si no pagáis. Eso saldrá. El miedo es que cuando yo salga y empiece a sacar, que la cueva de Hércules, ¿qué hay en la cueva de Hércules? La mesa de Salomón. ¿Y qué es la mesa de Salomón? Un cronovisor que Salomón veía. Hay textos antiguos hebreos que lo dicen, que Salomón había construido incluso naves para ir a otros sitios con militares
para llegar al reino de Dios, que entonces Israel era el pueblo de Dios, entonces a todas las partes más al final de la tierra. Por eso venían, dice la Biblia, de reyes de toda la tierra, no de un sitio, para ver la sabiduría de Salomón. Y reina, de todo el mundo. A lo mejor te dicen los arqueólogos, no, eres de la tierra de las poblaciones cercanas. No, no. Literalmente de toda la tierra venían reyes. ¿Cómo llegaban a Israel? ¿Cómo lo sabían? En naves. Dice, hay textos que hay, eso es el miedo que da, que dice que Salomón en España, que se llamaba entonces Tarsis, había construido naves. Y Salomón era un súper sabio. Dios le dio súper sabiduría, pero impresionante, como un ángel. Y había construido maravilla el templo, había construido ciudades. Dice que en tiempo de Salomón era tan rico Israel que los israelitas tenían oro y plata, eso, como si fueran piedras. Tenían en los sótanos, lo metían como si fueran patatas, piedras, no. Eran todos ricos. El poder y la sabiduría de Salomón para hacer ricos de Israel. Pero las naves, dice que con naves iba con militares a todos los confines de la tierra, porque entonces era Salomón el representante de Jehová Dios en la tierra, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia. Y entonces iba, dice, con naves, además hay textos que lo dicen, con ejércitos a todos los confines de la tierra. Entonces se casaba o cogía varias jovencitas vírgenes, se las dejaba embarazadas para tener pro de Salomón de todos los países del mundo. Por eso en muchos países del mundo se han extrañado muchas veces que han ido a tal país, mira las minas de Salomón, no, las Islas Salomón. Y dicen, ¿cómo sabían esta gente que Salomón existía? Si son miles de kilómetros que ni existían en mapas de aquello. Porque estuvo allí Salomón. Entonces dejaron nombres de las proezas que hizo Salomón a islas, a continentes, a lo que sea, a ciudades, las minas Salomón en toda la tierra para conseguir oro y tal. Hay cosas misteriosas que van a salir. No quieren que salgan, porque destruye el Vaticano, destruye sus inmensos negocios, se descubren las mentiras que han hecho explotando a la raza humana por completo, poner a Dios como que Dios tiene demonios que queman gente viva para que Dios goce viendo cómo la gente sufre. Imagínense lo que han puesto de Dios, como el Dios jefe de los demonios. Eso ya les da a ellos, dice que se nos va el negocio. Voy a contar un relato pequeño en relación con lo que yo digo. Lo que yo digo, otros lo han querido decir y desgraciadamente los han quitado en medio. Por ejemplo, que habéis visto varios casos, ¿eh? Ojo, varios casos. No uno, varios. Por ejemplo, hubo, para mí, mi concepto, hombre, yo no soy americano, soy hispano-alemán, pero América ha sido un país competente, un país conseguido a base de gente de todas las naciones, a los colonos de todos los países europeos, de asiáticos, y es un país con una potencia mundial bíblica, además, la séptima y última potencia mundial angloamericana. Y bueno, América pues es un país de conquistadores, como lo era España, con Colón, Magallanes, Cortés, conquistadores. Un país grande, donde era la grandeza todo. Y entonces, ya por los años 60, 70, hubo un presidente que para mi concepto es un tío estupendo, ¿no? Yo no soy americano, no lo he conocido personalmente, pero su forma de gobernar, su actitud, su personalidad, ser un buen padre, un buen hombre atento, cariñoso, imperfecto posiblemente, pero ¿quién es perfecto? Y entonces este presidente, cuando en la segunda candidatura que le dijeron, él decía, lo contó con su entorno, mire, esto no puede ser. Le dieron varios tips, varios consejos, que haya estas cosas que sabemos, cosas muy fuertes, muy serias, de que esta gente entre nosotros aquí, en nuestros territorios, que nos están gobernando a nosotros, que están haciendo cosas y nos prohíben verlas o experimentarlas o saber lo que están haciendo en el área 51 y en otros sitios. Esto yo no lo puedo consentir. América es de los americanos. Y si hay algo que pasa aquí, tenemos que enterar. Y la gente tiene que enterarse de los proyectos, de las aventuras, de los cambios, lo que sea. Pero que tengamos miedo a gente que no sabemos ni dónde están, ni dónde vienen, y qué hacen ahí, no lo vamos a consentir. Y entonces, el presidente Trump, que le hicieron lo mismo, ¿no? El presidente Kennedy fue un tío maravilloso. Ya digo, yo lo admiro, porque un tío así, un tío opuesto, un tío que ha dicho, yo aquí soy presidente, yo hago lo que hay que hacer para el bienestar de todos los norteamericanos. Y entonces dio un discurso que fue su último discurso, porque fue tan valiente que dio un discurso y dijo, lo sabía, digo, mi pena de muerte, ya está. No había hecho nada, he sido un presidente competente al 1000%, pero ya sabía que decir aquello, decir verdad, ya le iba a costar que fueran por él.
Y lo sabía, no importaba. Tenía una mujer maravillosa, Jacqueline, unos hijos, bien. Un tío 100% brillante. Y ya dio un discurso sabiendo, lo intuía ya, lo dijo, que a mí me van a liquidar. Pero si me liquidan, que me liquiden. Pero yo digo lo que tengo que decir antes. Y si caigo, pues mira, otro seguirá mi trabajo. Y dijo en un discurso que está grabado que había gente, no dijo los nombres con detalle, que tenía mucha posesión, mucho dominio, mucho dinero, mucha fuerza, que controlaban toda la tierra, que controlaban organizaciones, que liquidaban al que que les molestaba, que hacían lo que les daba gana, o sea, poniendo a gente que sometía a otras organizaciones y les asustaba o se los cargaba. Entonces dice, esto no lo podemos consentir nosotros, América este, americano, y no podemos consentir que haya organizaciones que actúen libremente, hagan lo que les dé la gana y no los toquen siquiera. Y dijo aquello, y eso fue un acto heroico, que hay que reconocer todo el mundo, que aquel presidente era picobelo, fantástico. Dio el discurso y se fue a Dallas. Él sabía que en Dallas ya estaba. Ahí era su punto final. Lo sabía, porque muchos políticos fueron a Dallas sabiendo que algo raro iba a pasar allí. Cuando llegó a la segunda gran dictadura para hacer la presidencia, la propaganda, la publicidad, en las medios televisivos, ya sabe lo que pasó. Se lo cepillaron allí. No, que fue Oswald, no, que fue Ruby, no, que fue la CIA, que fue Castro, no, que fue... Nada. Se lo cargaron de otra manera. Pero él se lo sabía. Y un caso interesante, que eso ya saldrá en su día, que lo quiero decir siempre, pero no digo el todo, porque cuando diga el todo serán los medios televisivos en directo. Muchas cosas diría, si yo las digo, una hora después ya han desaparecido. Están pendientes de lo que yo diga. Y en el momento que diga, pues yo conozco este lugar que hay tal, una hora después, varios policías, varios militares, y vete, 3 o 4 horas después no hay nada. Ha pasado varias veces. Bueno, pues allí en Dallas, todavía no, yo lo sé, pero la gente no sabe cómo ese hombre no fue Ruby, que era un loco, digamos, un fanático de esto, que odiaba a Kennedy. No, él dijo que no. Él dijo que no, que sí, que había tenido, se había ido a Rusia, luego había vuelto, era un poco perturbado mental, pero que él no había disparado un edificio a cierta altitud con un coche que va con los guardaespaldas, con el senador de Dallas, su mujer, con Kennedy, con Jacqueline, a una velocidad, digamos 30 o 40 kilómetros por hora, en una avenida, con varios coches pasando, que un tío desde un piso de un rascacielos le dé un disparo y le dé aquí, y luego otro disparo, otro aquí. No se puede hacer. Vamos, no lo lograría nunca. ¿Qué puntería ni qué narices va a tener un coche en marcha, Kennedy detrás, hablando con su mujer, y un tío desde un edificio le dé un disparo o varios, y encima esa bala que llamaron la bala mágica salió por aquí y le dio al senador en el hombro, la bala bajó, subió a la otra bala, pero eso es de loco. Pero es que pasó. Y dice, no hay explicación. ¿Cómo que no hay explicación? Que una bala le pegó, bajó, subió otra vez en el hombro del senador que iba delante de él, luego la bala bajó, se cruzó, o sea, una bala que hizo... Pero eso no pasa, hombre. Pues dijeron que sí, no, que era la bala mágica, dice. ¿Qué mágica? Nunca fue un disparo. Eso ya lo digo de antemano, nunca fue un disparo. A Kennedy fue de otro sitio donde se lo cepillaron. Porque de hecho, voy a decir otro detalle, la bala nunca se encontró. La bala que supuestamente pegó a Kennedy no se encontró. Miraron un sarcófago, le llevaron al hospital corriendo a ver una autopsia, le sacaron el cerebro. Le sacaron el cerebro. ¿Para qué? Le sacaron el cerebro y desapareció. Otro detalle es que el sarcófago, que era para Kennedy, era uno me parece que era de plomo, no sé, y le agujeraron por encima el sarcófago, orificio, eso, y le tiraron de un helicóptero al mar. Pero Kennedy no estaba dentro del sarcófago. Luego fue un funeral, otro sarcófago normal, de madera normal, donde hicieron un funeral, es muy conocido, según el niño de Kennedy, el John Kennedy. Por cierto, que al niño de Kennedy en 1993 también se lo cargaron. A su mujer Jacqueline también se la cargaron. Al hermano de Kennedy, Robert Kennedy, también se lo cargaron. ¿No ven muchas casualidades ahí? ¿No ven que eso no es lógico? Y otro detalle es que cuando se lo cepillaron a Kennedy, que la bala mágica no apareció nunca. Que luego, la hemos encontrado 3 o 4 días después. Es que estaba aquí una balita que estaba limpia. Sí, estaba en un sarcófago que no apareció, ninguna bala lo disparó, fue otra forma. Entonces,
Cuando Jacqueline, que estaba, esto lo digo para que tengáis datos, en el coche a la izquierda de Kennedy, cuando le dieron el disparo por detrás, el edificio estaba delante. Bueno, pues dice que cayó Kennedy, claro, el impacto, pues se perdió el sentido en el vestido de Kennedy, en la falda, ¿no? Y de Kennedy, asustada, la mujer salió, no sabía lo que hacía, se tiró por el capot del coche por detrás, quería salir, no sabía cómo, porque el coche, ver al hombre cadavérico echando sangre y la asustada, a los guardaespaldas la cogieron, que quería saltar de coche, y el vestido de Kennedy, esos son detalles que los piensen en ellos y saldrán. Se llenó de sangre, no, empezó a borbotear sangre por la nuca, todo de sangre. Y el vestido de Kennedy, Jacqueline, la mujer, se tiene guardado en una caja de caudales gigantesca. Y hay un orden de que ese vestido, lleno de sangre de Kennedy, no se tiene que abrir en una caja de caudales protegida por militares y todo, hasta el año 2037. ¿Qué dice usted eso? Nada. ¿Por qué un vestido en una caja de caudales? ¿Por qué? ¿Pero qué tiene ese vestido? Mucho. Ya lo explicaré yo. Mucho. Por eso le tienen que no le toque a nadie ese vestido lleno de sangre de Kennedy. No, no es nada de sagrado, de un vestido mágico que es santo, no, no. El problema es otro. Y también otro detalle muy interesante es que cuando el segundo funeral de Kennedy, que estaba el niño pequeñito, se ve el niño saludando por y la mujer Jacqueline y las familias, pues llevaban el féretro de Kennedy, el féretro, con supuestamente el cuerpo de Kennedy, en un coche de caballo, ¿no? Militar, muy bien, bueno, hacia el cementerio. Y un amigo de Kennedy, que por cierto, el hermano Robert, creo que ahora se le cogió también para la política el presidente Trump, ¿no? Robert Kennedy, que también el hermano, ¿no? Se lo cargaron. Entonces, Los Ángeles. Bueno, pues cuando estaba en el funeral de Kennedy, Robert, su hermano, y entonces un amigo de Kennedy le dijo, le daba pena de pobrecito, y entonces el sarcófago le hicieron un funeral, como siempre, y le dijo un hermano a Robert, estos son detalles que se capten, que se queden con ellos. Pero a ver que los medios no lo dicen mucho. Y dice, oye, me gustaría ver a Kennedy, era mi amigo, le apreciaba mucho, pero está entre los sarcófagos y tal. Hacía un día que había pasado aquello, no estaba descompuesto el cadáver, pero no podía verlo un momento, la despedida, abrir un poco la tapa y saludar a Kennedy, hasta la vista, amigo, tal. Y bueno, mira, y ya le dijo, si no te ves mucho, venga, bueno, pero venga, hazlo rápido y tal. Y fue el hombre, estaba en el funeral, y fue al sarcófago tranquilamente, no había nadie, abrió la tapita y cerró. Y fue corriendo a Robert. Oye, dice, ¿qué pasa? No te lo vas a creer. Dice, ¿qué? Ay, el que dentro no está Kennedy. ¿Cómo que no? Está el cuerpo. No, lo que he visto ahí dentro es un muñeco de cera. De plástico, de eso, de cera. No está Kennedy, no hay nada. No, joder. Y taparon que luego Robert, en Los Ángeles, poco tiempo después, se lo cargaron. Cuando uno quiere decir la verdad, se lo cepillan. Estas organizaciones que Kennedy denunció, que digo que poseían el dinero del mundo, que hacían lo que les daba la gana, que se cargaban al que se opusiera, que tal, y que no había manera de controlarlos, pues dése cuenta que esta gente son los responsables de la muerte de Kennedy. El problema que tiene es que son muy poderosos, dinero. Hay incluido muchas sociedades, ¿no? Y no hay manera de darles caza. Pero se olvidan de Dios. Y Dios sí les va a dar caza. Muchos habrán muerto de hace el año 62, 63, pues habrán muerto. Pero otros no, sus parientes. Pero al final, todo enigma y todo misterio, por oculto que esté, se va a saber. Y ese es el miedo que tiene, que no lo pueden creer, que tarde o temprano salga a la luz todo y se vean las caras de mucha gente que uno ni esperaría pensar que fueron confidentes para aquel atentado. El libro de Lucas, la Biblia, capítulo 12, versículo 2, vamos a ir 12.2, dice que Jesucristo es una promesa, y Jesucristo no miente, no mintió ni mentirá nunca. Lucas capítulo 12, versículo 2, esa promesa que dijo Lucas, el Evangelio, capítulo 12, versículo 2, pero nada hay cuidadosamente ocultado
nada hay cuidadosamente ocultado, algún secreto que no haya de revelarse. Y sigue escribiendo, ni secreto que no llega a saberse. Una promesa y Jesucristo no miente, no mintió ni mentirá nunca. Él dijo, todo secreto, todo enigma, por oculto que esté, protegido que se llegará a revelar. Estas élites no lo pueden creer, que un día salga todo esto a la luz pública y se le vea el plumero a un montón de gente, incluido Vaticano. Y ellos tratan por todos los medios de callar bocas. Ya ves que solamente el presidente Trump, actual de América, de Norteamérica, Donald Trump, una vez dijo lo mismo que Kennedy. Era valiente el hombre, tirado para adelante y tal. Y dijo lo mismo, que él iba en su residencia a revelar todos los secretos y toda esta gente, todo lo que ha hecho. O sea, dio lo mismo, el mismo sermón, dijo a los medios, que dijo Kennedy. Dos veces, a por Donald Trump. ¿Se dan cuenta que cuando uno quiere decir la verdad, van a por él? ¿No se dan cuenta que no son casualidades? Kennedy, Robert Kennedy, el hijo de Kennedy, John Kennedy, el presidente Trump, el que... Hasta se cargaron a Oswald, que no había sido él, también se lo cargaron. Hay élites satánicas muy fuertes que quieren el dominio del mundo, pero tarde o temprano, cuando esto empiece a funcionar y va a empezar pronto, verá la que va a liarse, cómo van a huir corriendo y van a ver cifras astronómicas de dinero en paraísos fiscales, La Bahamas o en Dakar o donde quiera. Y se le verá el plumero a todos estos. Porque Dios va a hacer justicia y Dios va a hacer posible que todas estas maldades, porque ya es una maldad, acabar con un presidente, acabar con cualquiera es una maldad inocente, porque quiso decir la verdad. Y estos personajes ya tienen fecha de caducidad, porque viene un Armagedón, un caos tan grande a todas estas élites y sus socios, que no va a quedar títere con cabeza. Y va a ser este Armagedón final, esta guerra de Dios contra los poderes de la oscuridad de la tierra, lo dice la Biblia. Y viene una liberación a la humanidad como jamás ha conocido. Yo tengo, no yo mi poder, yo no soy nadie, yo soy cualquiera, pero tengo un don que Dios me ha dado de niño, conocimiento de ciertos descubrimientos. Yo sé dónde hay rocas con gigantes, yo sé dónde hay rocas con mujeres que están perfectamente conservadas, que eran las esposas de los gigantes hace miles de años, están perfectamente conservadas. Cuando se abran esa roca, las mujeres hablarán, se les podrá reanimar. Gigantes, los hijos de los demonios, Nefelín, rocas con dinosaurios, rocas con niños pequeños, rocas con demonios materializados con cabezas alargadas. Eso da miedo a todo el mundo de estas élites. Le da miedo porque esto sale y verás cómo huyen todo. Porque ya se ve que se va a dar una cacería en condiciones. Dios va a hacer justicia. Y antes del Armagedón final, Dios hará que se haga, como dice nuestro Señor Jesucristo, justicia. Que todo misterio, este secreto, por oculto que esté, se revele. Sería absurdo, la promesa de Dios es traer a la tierra un reino, el Padre Nuestro, el reino de Dios, y que se haga un reino que haya paz en toda la humanidad, en los animales, las personas, paz, el reino de Dios. No habrá guerra, no habrá injusticia, ni el rico ni el pobre, todos ricos, todos con tierra, con casa, con familia, con salud, con alegría, para toda la humanidad, los animales con ellos igual. Bien, pero eso es lo que va a pasar, pero sería absurdo que en ese tiempo empiece a hacerse búsqueda y captura de todos estos bandidos miserables. Será antes del Armagedón, para que toda la humanidad vea los causantes de tantos daños y que la palabra de Jesucristo de hacer justicia antes del fin sea una realidad. Hay cosas que yo conozco, que sacaré, que serán un percutor que da miedo a estas élites. Sacar la cueva de Hércules, sacar el arca de la alianza, gigantes, Nefelín dentro de rocas, perfectas personas, y mujeres, y niños, cuerpos de demonios materializados con cabeza alargada, estos, los cráneos de Paracayal. No son canos, como dicen los arqueólogos. No es que a los niños lo aprestaban con unas tablas la cabeza a los bebés y los... ¿Pero de dónde sacan esa imbecilidad? Si esos cráneos se han hallado en todo el mundo, en toda la tierra. Pues todo esto saldrá y será un boom para España como no ha conocido la historia de la humanidad. Un boom y económico muy fuerte, porque la atracción del mundo será hacia España y todo el mundo, todos los medios querrán ver eso. Y ya diré, pues vamos a ir a tal sitio, vamos a tal, pues en la Luna y tal, en el Marte tal, y serán cosas que no se ha podido desenvolver, porque los medios muchas cosas no quieren ni mencionarlas.
porque están muy controlados. Y le dicen un documento, mire, somos tus, es más o menos, notarial, muy bien, mire, somos tus socios, accionistas primaritarios. Estos nombres, ni mención, y estos casos tampoco. Y si lo haces, cerramos el trato contigo y pedimos daño y perjuicio por haber hecho cosas que nosotros prohibimos. Somos accionistas mayoritarios. Y los tíos dicen, bueno, si lo decimos o le pagáis, es vuestro problema. Pues todo esto saldrá y será un boom tan impresionante que el mundo entero gritará de emoción y cuando ya ves que va a haber justicia, justicia de Dios y que Dios no deja que la perversidad para siempre. Los responsables, algunos muertos ya, pagarán sus huesos en la cárcel. Habrá juicios como los de Nuremberg, aquellos contra los nazis, lo mismo. Todos estos huirán corriendo, tienen dinero por todos los sitios, en las Bahamas, están. Se les traerá, se les traerá. Y será un juicio que toda la humanidad podrá ver, de todos los que hicieron tantos atrasos, tantas atrocidades, tantas miserias, y serán juzgados y condenados. Ya ven que hay muchos juicios que en la actualidad parecía que no se aparían nunca, por ejemplo el caso del Venezuela, Maduro y todo esto, tantas riquezas que había robado, tantos miles de millones, cualquiera diría, ¿quién le va a tocar a ese? Si ese tío es un malvado y tal, y su mujer, bancos en todo sitio, miles de millones, todo de oro y sus hijos llenos, robado todo a manos llenas y cargándose gente. Pues ya ve, si es justicia, porque el Maduro, la mujer, los hijos y todos los responsables a la cárcel, de por vida casi. ¿Ve cómo si es justicia? Y si humanamente es justicia contra la maldad, ¿cuánto más Dios, cuando se ha manchado su nombre, cuando han hecho tanto daño a tanta gente, creen que no va a haber justicia como final de este tema a la Inquisición? Alguien puede decir, bueno, eso fue en la Edad Media. En la Edad Media mataron cientos de miles, si no millones. Las cruzadas, millones. Pero estos son los responsables. La organización sigue todavía, el Vaticano sigue todavía. Pues ellos pagarán los cadáveres que llenaron la tierra, quemados vivos las personas, torturadas, robados todos sus bienes. Se devolverán los bienes y el Vaticano quedará como el Maduro, en la cárcel, con cadenas perpetuas para siempre. Porque se levantará, y ya se está levantando, tanto clamor, tanta angustia, la gente le despertará, Dios mío, esta gente cómo ha engañado a todo el mundo, cuánto ha robado, cuánta... Y otra cosa que lo haré, lo digo de antemano, haré cuando tenga ser reconocido. Los descubrimientos que sacaré será, no quiero decirlos todos, será apasionante. Una de las cosas que diré en los medios es eso. Vamos a hacer inspección en tales monasterios medievales, de clérigo y de monjas. Eso da escalofríos al Vaticano. Vamos a hacer que se excaven. A ver, vamos a sacar ciertas cosas en los monasterios, en las bóvedas, en los túneles. Verá que sale. Por eso, como dice el Apocalipsis en la Biblia, el libro de Revelación, capítulo 18, el fin terrorífico de Babilonia el Grande, la gran ramera, Vaticano y sus sociedades, será un fin tan trágico que vamos, da escalofrío pensarlo. Dios hará que la humanidad levantará el corazón, la gente se vuelva casi loca para hacer justicia por todas las víctimas, millones que han muerto, quemados, vivos, torturados. Gente en el Vaticano que se cargó por leer la Biblia o por tener una Biblia en casa. ¿Cómo lo ve Dios eso? Alguien que leía la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, la palabra de Jehová Dios, el Rey, el Dios, creador del cielo y de la tierra y de la vida, que dio a su Hijo de sacrificio, y que le quemaban a la gente, a las familias enteras, por leer una Biblia. Ahora, libros satánicos se lo podían leer, eso no importaba. A él no los quemaban. Pero si leían la Biblia, sí. Viene un día de justicia como no ha conocido la historia de la humanidad nunca. Y en esos días gritará el mundo de emoción, al fin justicia. Y a raíz de aquel tiempo vendrá una era de paz fantástica para la raza humana y para la tierra entera. El reino de Dios que tanta gente ha pedido y que ya viene.